Buenas tardes, chicos y chicas. Por favor, ¿me pueden confirmar que están viendo la pantalla y que me escuchan? Sí, Doc, Dicen. buenas tardes. Gracias, chicas. Bueno, chicas, hoy vamos a empezar con el módulo de farmacología. Este es un módulo bastante extenso. Es un poquito complejo de entender, así que yo les pido toda su atención para estas clases y también que lean mucho en su casa, ¿no? Porque es bastante complicado en una hora tratar de darles todo lo que abarca la farmacología, pero lo vamos a intentar y lo vamos a tratar de hacer bastante sencillo para que no tengan mayores inconvenientes. Entonces, dentro de esta primera unidad, lo que vamos a ver el día de hoy son los conceptos y la historia de la farmacología, cómo se clasifica, cuáles son sus ramas, cómo se relaciona la farmacología con otras materias, otras ciencias. Además de que vamos a ver lo que es farmacocinética y farmacodinámica. Y si es que alcanzamos, vamos a ver un poco de farmacognosia. Definiciones. Primero vamos a entender qué es farmacología. Es la ciencia biológica que estudia las acciones y propiedades de las drogas o los fármacos en los organismos vivos. ¿Qué es una droga o un fármaco? Viene del griego fármakon, es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo y desde el punto de vista médico es toda sustancia utilizada para el tratamiento, prevención, curación o diagnóstico de una enfermedad. Esa es la definición que nos proporciona la OMS y que la citó en el año de 1968. ¿Qué es un medicamento? Es la sustancia medicinal y sus combinaciones o asociaciones destinadas al uso humano o animal. ¿Qué es una especialidad farmacéutica? Es un medicamento de composición e información definida de forma farmacéutica y dosificación determinada. Es un preparado para uso medicinal que debe ser utilizado de manera inmediata y es envasado y preparado en una farmacia. Eso ya no se hace mucho, ¿no? Los preparados farmacéuticos, cuando antes se daban recetas y ustedes las llevaban a la farmacia y ahí se las hacían artesanalmente, digamos. Ahora ya no se ve mucho, hay pocas farmacias que lo hacen. Em, por ejemplo, aquí en Quito había, no sé si todavía hay, pero antes había la botica alemana en el centro de Quito, que era bastante famosa, que era una farmacia de este estilo. Y también hay, por ejemplo, la Fibeca también tiene este servicio, pero no en todas sus sucursales. ¿Cómo se clasifica la farmacología? Ustedes aquí tienen dos clasificaciones. Esta es una de sus preguntas de la tarea número 1, que ya se la subiré hoy en la noche después de terminar la clase. Entonces, la farmacología se puede dividir en pura y aplicada, experimental o clínica. Pura, cuando estudia las acciones de las sustancias sobre los seres vivos. Aplicada, estudia aquellas sustancias con posible empleo terapéutico. Ya, la pura no importa si es terapéutico o no, simplemente quieren ver qué hace esa sustancia en un ser vivo. Pero ya la aplicada queremos tener un efecto, una medicación como tal, un efecto terapéutico en el paciente. Experimental es aquella que estudia el efecto de los fármacos sobre los diferentes sistemas orgánicos de los animales, es decir, ¿qué le hace mi fármaco a ese animal? Y clínica tiene dos puntos, ¿no? Primero, una investigación de cómo la droga afecta al organismo, sano, enfermo, joven o viejo, en cualquiera de esos cuatro casos, lo que se denomina farmacodinamia, y cómo el organismo afecta a las drogas, lo que se denomina farmacocinética, cómo se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Ahorita no lo van a tener muy claro, pero ya lo vamos a ver estos dos conceptos por separado para que lo entiendan mejor, qué es farmacodinamia y qué es farmacocinética. El segundo punto de la farmacología clínica es la investigación de si la droga es útil en el tratamiento de las enfermedades, es decir, si esa droga sirve o no sirve para algo.
Esa es la evaluación terapéutica de los resultados que yo obtuve con mi medicación y qué tal le fue a los pacientes en las que yo empleé mi droga. Las ramas. Esta también es una pregunta de su tarea número 1, que son las ramas de la farmacología. Tenemos 16 ramas, me parece que son. La primera, la farmacognosia, farmacodinamia, farmacocinética, la terapéutica, toxicología, farmacoeconomía, farmacoepidemiología, farmacovigilancia, biofarmacia, farmacología molecular y farmacogenética. ¿Qué es la farmacognosia? Es la rama de la farmacología que estudia el origen de los fármacos, sus características, su composición química y cómo se procesa. La terapéutica, permítame un momento. La terapéutica, en cambio, estudia la aplicación de esos medicamentos en las distintas enfermedades, es decir, las indicaciones que tiene el medicamento que yo estoy utilizando. La toxicología, el origen, las acciones, la investigación, el diagnóstico y el tratamiento de las intoxicaciones por el fármaco. La farmacoeconomía aplica análisis económicos. Ustedes saben que el negocio de las medicinas son un negocio, ¿no? Son negocios multimillonarios. Entonces, la farmacoeconomía estudia un poco eso, como el valor del fármaco en sí. Además de la eficacia, efectividad y disponibilidad del medicamento. No todos los medicamentos están disponibles porque no todos los medicamentos son necesarios, ¿no? Siempre se va a tratar de utilizar los medicamentos o de vender los medicamentos de máximo consumo, por ejemplo, paracetamol, ibuprofeno, etcétera. Son medicamentos que siempre están vendiéndose. Entonces, ¿cuáles serían los que ustedes más producirían? Los que más van a vender. Entonces, eso trata de estudiar eso estudia la farmacoeconomía. La farmacoepidemiología estudia el impacto de los medicamentos en las poblaciones humanas. ¿Ya? Yo selecciono un grupo poblacional y les doy un tipo de fármaco a ver qué tal les van, ¿no? Las experimentaciones. Claro, estas experimentaciones tienen que ser con consentimiento ético, etcétera, para que no haya problemas. La farmacovigilancia identifica, valora el riesgo que representa el uso agudo o crónico de un medicamento en una población. ¿Ya? Los efectos adversos de un medicamento. Esto sí se hace en el centro de salud, por ejemplo, cuando ustedes mandan algo, bueno, se administra alguna medicación y esa medicación le sentó mal al paciente, se tomó, qué sé yo, un fluconazol, un timidazol, etcétera, se tomó y al paciente le dio una reacción alérgica a ese medicamento y resulta que ese paciente no era alérgico a la medicación, sino que justo esa pastilla le sentó mal. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Llenan un formulario de farmacovigilancia para reportar que ese medicamento dio una reacción que nunca antes había dado. ¿Ya? Eso es un poco la farmacovigilancia. La biofarmacia se ocupa del diseño óptimo de formulaciones y de su influencia en los procesos de farmacodinamia y farmacocinética. La farmacología molecular estudia las relaciones entre la estructura química de una droga y su actividad biológica. La farmacogenética se dedica al estudio de las alteraciones transmitidas por herencia que afectan la actividad de las drogas empleadas en dosis terapéuticas. ¿Cuáles son las definiciones más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta? La farmacognosia principalmente y farmacodinamia y farmacocinética, que son los grandes capítulos que ya vamos a ver. En cuanto a la historia, vamos a ver solo los hitos más importantes de la historia, porque la historia de la farmacología es extensa y solo ahí nos iríamos más de la hora de clase. Entonces, solo los hitos más importantes. La historia, el empleo de sustancias por el hombre es tan antiguo con el mismo hombre. Uno de los papeles o papers más importantes que se ha encontrado, más antiguos que tenemos de farmacología, es el Código de Hammurabi, que está hecho en el año 1700 a.C., fue hecho en Mesopotamia, y que tiene este Código de Hammurabi, describe el uso de varias sustancias, como por ejemplo el regaliz, y tiene aproximadamente 15 recetas. Este es el más antiguo, Vademecum, podemos decirle, que de lo que hay data, ¿no?
En 1974 fue descubierta la biblioteca del Palacio Real de Ebla, que tenía 20.000 tablillas de recetas. Ebers en 1500 a.C. en Egipto tiene más de 20 metros de largo con 7.000 sustancias medicinales y más de 800 fórmulas. Hipócrates de Cos, que es uno de los emblemas de la medicina, que vivió por allá en el 460 al 307 a.C., él hizo 53 libros que los llamó el Corpus Hippocraticum, y según este autor, él clasificaba o él decía que nuestro organismo estaba regido por humores, por 4 humores, que eran la sangre, la flema, la bilis negra y la bilis amarilla. Entonces, ¿qué hacía él? Él en sus estudios, él decía que había gente que tenía carácter flemático o sanguíneo o más de bilis negra, etcétera, y según eso él clasificaba las personalidades, por ejemplo. Y a su vez él decía que si tú tienes alguna patología en especial es porque tienes menos sangre o más flema o hay algún desequilibrio en estos 4 humores que él estudió, ¿no? Aulo Cornelio Celso en el 25 a.C. o en el 40 después de Cristo escribió un tratado de medicina dividido según su criterio médico, terapéutico, dietético, farmacéutico y quirúrgico, ¿no? Él ya hizo una de las primeras enciclopedias médicas. Plinio, en el 23 a 79 después de Cristo, fue un médico militar que escribió también una enciclopedia sobre los reinos vegetal, animal, mineral, que lo llamó el Naturalis Historia. Escribonius Largus fue el médico del emperador Claudio, escribió De Compositions Medicamentorum, que también era una especie de vademécum. Padenio Discorides, el cirujano de Nerón, es el padre de la farmacognosia, es el autor de un libro que se llama De Materia Médica, que está dividido en 5 libros, en los cuales él describió las 600 plantas con sus propiedades medicinales. Galeno, en el año 129 al 200 después de Cristo, fue un médico que trataba a los gladiadores, ¿no? Que se basó en teorías de Hipócrates. Él era aprendiz de la ciencia de Hipócrates y clasificó en 3 grandes grupos a los medicamentos. Abu Ali al-Hussein en 980 a 1037 y otro señor que se llamaba Moisés Maimonides compilaron y describieron cientos de fármacos. Ellos son musulmanes, ¿no? Los musulmanes establecieron las primeras boticas y los primeros dispensarios médicos. Los musulmanes fueron los que crearon una especie de ley en la que dividían a las boticas y a los dispensarios médicos y que cada uno debía cumplir ciertos reglamentos, ¿no? Para tener la una o la otra cosa. Entonces aquí ya se empezó a ver los primeros protocolos para tener estas divisiones. El nuevo receptario fue publicado en Florencia en 1948. Este nuevo receptario también era una idea de cómo estructurar las primeras boticas. Y también fue la primera farmacopea en Europa. William Harvey abrió el camino de una nueva vía de administración. Él era un estudioso del sistema cardiovascular, del sistema circulatorio, y él fue el primero que administró un medicamento endovenoso. Otros hitos, la morfina como hipoanalgésico se descubre en el año de 1805, el hidrato de cloral como un hipnótico en el año de 1832, la codeína como antitusígeno en 1833, el ácido acetil salicílico como un antipirético en el año de 1874, la aspirina, ¿no? La papaverina como un espasmolítico en el año de 1948. También se descubrieron los antimicrobianos. En 1922 se descubre la insulina para el tratamiento de la diabetes. En la década de los 30 se aísla por primera vez la testosterona. En 1912 las vitaminas y en los años 80 se descubren los calcio antagonistas. Esto solo como hitos, porque de ahí, chicos, hay un montón de historia de en qué años se descubrieron los distintos medicamentos y todavía se siguen descubriendo más. Ahora, vamos a empezar a hablar de farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? El concepto básico de farmacodinamia, lo que ustedes tienen que tener clarísimo es que la farmacodinamia es lo que produce el fármaco en el organismo, ¿ya?
lo que ese fármaco me va a hacer a mí cuando yo le tome, ¿ya? Efecto farmacológico, lo que se aprecia ya sea clínicamente o a través de medios auxiliares. Es decir, ustedes están con un dolor de espalda, digamos, les duele la espaldita y quieren aliviar el dolor, se toman un naproxeno, bueno, un ibuprofeno. Se toman el ibuprofeno. ¿Qué efecto farmacológico quieren conseguir ustedes al tomarse el naproxeno? Quieren que cese el dolor. Eso es lo que ese fármaco le produjo a su organismo y esa es su farmacodinamia, ¿ya? El mecanismo de acción farmacológico. ¿Cómo el fármaco produce la acción? Puede ser específica a través de receptores o puede ser inespecífico directamente en el nivel sistémico. Entonces, tenemos una cantidad de miles, digamos, de fármacos y cada familia de fármacos tiene su propio mecanismo de acción. No todos los fármacos actúan en el mismo punto y de la misma manera, sino que cada uno tiene una acción distinta para generar su efecto farmacológico. Y eso lo veremos un poquito más a detalle en la unidad número, me parece que es la 3, donde vamos a ver antimicrobianos y otros medicamentos más. Entonces, para que nosotros podamos tener farmacodinamia, efecto farmacológico, una de las cosas principales que debemos tener es un receptor farmacológico. ¿Qué es un receptor farmacológico? Es una molécula, una macromolécula celular a la que se va a unir el fármaco. Entonces, esto de aquí, este que le ven en la parte de abajo, esta es la macromolécula y este de aquí triangular es mi fármaco. Yo lo que quiero es que esto se una al receptor y desencadene el mecanismo de acción del fármaco. El efecto farmacológico se produce tras la interacción o unión selectiva del fármaco con su receptor situado en la membrana de la célula o también se puede encontrar en el interior de la célula, ¿ya? Receptores de la membrana o receptores citoplasmáticos en el interior de la célula. El receptor farmacológico debe tener algunas características, ¿ya? Primero debe tener afinidad. Afinidad es que tenga la capacidad para unirse a un receptor en específico y formar el complejo fármaco-receptor. Porque si le ven a esta parte de aquí, este es afín porque tiene la misma forma que la molécula farmacológica, entonces se van a unir y va a ser una unión perfecta. Lo mismo este de acá, si le ven, se va a anclar perfectamente al receptor, pero este no se va a anclar de forma perfecta en el receptor, por tanto no es tan afín a ese receptor. Especificidad, que es la capacidad para discriminar una molécula de otra. Es decir, este receptor debe saber a qué molécula se va a unir. Ya no puede unirse a todas las moléculas. Actividad intrínseca o eficacia. Es la capacidad que tiene un fármaco unido a un receptor de producir un efecto. ¿Ya? Entonces son tres cosas que ustedes deben tener para que se desencadene el efecto farmacológico. Afinidad, que su molécula se pueda unir al receptor. Especificidad, que se una la molécula correcta al receptor. Y actividad intrínseca, que la molécula que se unió al receptor genere el efecto farmacológico. Que eso no pasa siempre, porque hay moléculas, por ejemplo, aquí les ponen, ¿no? Esta molécula encaja perfecto, pero hay otra molécula que se quiere meter en el mismo espacio, ¿no? Y le gana esta molécula y se metió. Se metió esta y no le dejó meterse a nuestro fármaco. ¿Qué pasa cuando ocupa el receptor una molécula que no genera un efecto farmacológico? Se llama antagonista, ¿no? Ejerce un efecto antagonista. ¿Qué quiere decir? Que puede tener afinidad, que puede tener especificidad, pero que no genera un efecto farmacológico. Eso se llama antagonismo. Tenemos varios tipos de receptores farmacológicos que pueden clasificarse de varias formas. Primero, por su estructura y mecanismo, tenemos de canales iónicos, tenemos receptores acoplados a proteínas, ligados a enzimas, nucleares, tenemos de ubicación en la membrana,
en el citoplasma y también en el núcleo de la célula. Tenemos de efecto fisiológico en el cuerpo. Farmacológicos, silenciosos, huérfanos, sinápticos o autorreceptores. ¿Cuál les recomiendo yo que ustedes se aprendan? Las más fáciles, ¿no? De ubicación, que es membranas, citoplasmáticos y nucleares. No los vamos a ver uno por uno porque cada uno es un tema bastante extenso. Entonces, basta que ustedes sepan que existen receptores de membrana, citoplasmáticos y nucleares. Aquí vemos lo que estábamos conversando, que tenemos receptores tanto agonistas como receptores de tipo antagonista. Entonces, tenemos agonistas y dentro de ellos también se clasifican en agonistas puros, agonistas parciales y agonistas inversos. ¿Ya? Ustedes pueden ver aquí el agonista que entra perfectamente en el receptor. Un agonista luchando contra un antagonista, los dos quieren meterse ahí, pero le gana el antagonista. Y si gana el antagonista, no produce efecto farmacológico. Y también si le ven que a pesar de que esté unido, no por completo, sino solo una parte, un agonista parcial, solo una partecita, sí genera el efecto. Este símbolo de aquí es la ilustración de que hay un efecto farmacológico. Entonces aquí hay un efecto farmacológico del 100, pero aquí hay un efecto farmacológico chiquito, porque este otro me está impidiendo que me una bien. Entonces es un agonista parcial. Los antagonistas pueden ser competitivos, antagonistas reversibles o irreversibles. Entonces, competitivo es este que le quiere ganar al de acá. Antagonista reversible es que este se unió, pero en algún momento se va a quitar de ahí. Y un antagonista irreversible es uno que se unió y que difícilmente le va a soltar a nuestro receptor. ¿Para qué sirve saber esto de agonista o antagonista? Es para no dar dos medicamentos que tengan esta función. Es decir, le voy a dar un medicamento agonista y también le mezclo con un antagonista. Entonces, ni el uno ni el otro me va a dar un efecto farmacológico adecuado, a menos que ese sea el efecto que el médico quiere tener, pero de ahí eso no se hace. También me sirve saber esto, por ejemplo, en caso de intoxicación farmacológica. Cuando un paciente, no sé, por algún intento autolítico, se tomó una cantidad excesiva de medicación, yo sé qué medicamento darle, antagonista, para tratar de que los receptores se llenen de ese medicamento y evitar que mi paciente tenga una reacción de intoxicación por el medicamento que se tomó. Ejemplo de eso, el carbón activado, que es uno de los fármacos que se utiliza para pacientes con intentos autolíticos o varios otros antídotos que se les llaman cuando hay este tipo de intoxicaciones. Entonces, ¿qué es un agonista? En resumen, un agonista tiene afinidad y actividad intrínseca. ¿Qué quiere decir esto? Se une y genera una reacción. Antagonista también tiene afinidad, pero no actividad intrínseca. Se une, pero no produce nada. Agonista parcial tiene afinidad y algo de actividad intrínseca. O sea, se une, pero no genera lo mismo que un agonista puro. Bueno, aquí les voy a empezar a salir los deberes, pero eso ya lo verán en su tarea, con este subir. Efectos. El efecto es cualquier cambio producido en el organismo después de la administración de dosis normales de un fármaco. Hay dos tipos de efectos, el principal o benéfico, el indeseable o el efecto adverso. ¿Cuál es el principal o benéfico? Aquí está repetido, ¿no? Está al revés. El benéfico es lo que yo quiero que le pase al paciente. Si yo quiero calmarle el dolor, pues y le calme el dolor, ese es el efecto benéfico. Indeseable cuando se me va la mano con algún medicamento y le produzco, por ejemplo, que el paciente le dé vómito, por ejemplo, cuando le dan algún analgésico, por ejemplo, un tramal, le dan para tomar y el paciente vomita todo el medicamento que yo le di para que le calme el dolor. Ese es un efecto adverso. O si yo le doy un medicamento y el paciente ha sido alérgico a ese medicamento y de repente se me enroncha, etcétera, ese es un efecto adverso. Es algo anormal que no quiero yo que ocasione el fármaco.
Ahora, eso es farmacodinamia. Acuérdense, en la farmacodinamia, lo que el fármaco le hace a mi cuerpo, o sea, su mecanismo de acción. ¿Qué es la farmacocinética? Para la farmacocinética, ustedes tienen un acrónimo para acordarse siempre lo que es la farmacocinética, que es el acrónimo LADME. ¿Qué significa este acrónimo? Liberación, el fármaco es disuelto y liberado para su absorción. Absorción, el fármaco atraviesa la membrana celular para pasar a la sangre. Distribución, ya llegó a la sangre, ¿no? Y va hacia los diferentes tejidos donde va a ejercer su acción. Metabolismo es la transformación de fármacos en compuestos mucho más pequeñitos, que son los metabolitos, que es más fácil de eliminar por nuestro cuerpo. Y eso es la excreción, la eliminación de un fármaco del cuerpo. Entonces, ¿qué les tiene que quedar claro de la farmacocinética? Es lo que mi cuerpo, nuestro organismo, le produce al fármaco. Es al revés, ¿no? Entonces, esto tiene que quedarles bien claro que es liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción, porque todos los fármacos, o bueno, las familias de fármacos tienen diferente farmacocinética. No todos se liberan, absorben, distribuyen, metabolizan y excretan por el mismo lugar. Son cambiantes entre familias. Absorción. ¿Qué es la absorción? Bueno, la liberación no la vamos a topar como tal, porque la liberación es simplemente tomarse el fármaco y que llegue al estómago. Ya no hay más ciencia en la liberación. La absorción, en cambio, es cómo mi organismo lleva esa molécula hacia el torrente sanguíneo. ¿Ya? Un fármaco debe ser absorbido de su sitio de administración. El índice y la eficacia de la absorción depende de su vía de administración. Entre las vías más comunes tenemos la oral, que es la principal por donde más se administran medicamentos, la sublingual, que es debajito de la lengua, rectal, intramuscular, subcutánea, inhalatoria, tópica, transdérmica, intravenosa, epidural, ¿ya? Son las más comunes y las iremos viendo en la última unidad, me parece que es donde vamos a ver todas las vías de administración. Pero para que ya vayan conociendo, la oral es la más común y la más barata de utilizar. Biodisponibilidad. ¿Qué es este concepto? Es la fracción de un fármaco que alcanza el compartimento central, es decir, lo que llegó al plasma sanguíneo, y la velocidad con la que esto ocurre. ¿Cuánto tiempo me demoré yo en llevar ese fármaco hacia el plasma, hacia la sangre? Y en cuánto tiempo me demoré, y eso dependerá mucho de la vía de administración que ustedes le den al paciente. Porque no van a tener la misma biodisponibilidad dándole vía oral que inyectándole directamente en la vena al paciente, ¿no? Porque si ustedes le dan por vía oral, ¿qué va a pasar primero? Primero va a tener que ir ese medicamento a nuestro estómago, en el estómago degradarse, absorberse, y de ahí recién va al torrente sanguíneo. Pero si ustedes cogen y le colocan directamente en la vena, ya no hay ese paso, ya no tiene que irse primero al estómago, degradarse y demás, no, porque ustedes lo soltaron directamente en la sangre. Entonces, la biodisponibilidad, ¿dónde va a ser mayor? ¿Si lo toman oral o si lo inyectan directamente en la vena? Va a ser mayor directamente en la vena, una biodisponibilidad del 100%. Hay un efecto que se denomina el efecto de primer paso, que es la biotransformación que sufre el medicamento en su paso por la mucosa del intestino y o del hígado, y que generalmente conlleva la disminución de su efecto farmacológico antes de alcanzar la circulación sistémica. En palabras más precisas, ustedes se toman el medicamento que estábamos diciendo vía oral, digamos que se toman 800 miligramos de ibuprofeno. Ya, esa es la dosis. Me tomo 800 miligramos de ibuprofeno, pero no va a llegar esos 800 miligramos al tejido donde va a ejercer su función. No, porque ese fármaco llegó primero al estómago. En el estómago las enzimas digestivas, el ácido clorhídrico y demás, afectan a ese fármaco. No solo ahí, sino que también en el hígado. Entonces, eso afecta al fármaco y ya no va a absorber, ya no van a tener ustedes los 800 miligramos para el efecto terapéutico, sino que tendrá unos 600, unos 400 miligramos de ibuprofeno que avanzarán a llegar
a, al tejido a ejercer su función. Ese es el efecto de primer paso, que solo lo van a ver, bueno, sí lo van a ver en las otras vías, pero sobre todo en la vía oral, directamente en el estómago. La rectal también, pero es mucho menos que la vía oral. ¿Qué es la distribución? Es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación, o sea, ya lo absorbimos, ya está en la sangre nuestro medicamento, y cómo pasa de la circulación sanguínea hacia los tejidos, órganos y tejidos corporales, pasando a través de diversas membranas biológicas hasta el lugar de su acción. Es decir, cómo llega de la sangre al tejido. Punto. Eso es distribución. La distribución no es uniforme en todo nuestro organismo, depende mucho de la vascularización de los órganos, es decir, del sistema sanguíneo, de la irrigación. Entonces, nosotros sabemos que tenemos órganos muy vascularizados y órganos poco vascularizados. Entonces, los órganos que son muy vascularizados, muy ricos en sangre, son el hígado, el corazón y los riñones. Por ende, ahí nosotros vamos a tener siempre una mayor concentración de medicamento. Y en los órganos poco irrigados, como por ejemplo el tejido subcutáneo, vamos a tener una cantidad menor de fármaco. Un fármaco se puede distribuir de tres formas. Libre, es decir, el solito se va por el torrente sanguíneo. Unido a proteínas plasmáticas, es decir, se une a los receptores de las proteínas, principalmente de la proteína que se llama albúmina. Y así se transporta, ¿no? Unido a la albúmina. Y otros en el interior de las células, en el interior principalmente de los eritrocitos, que es la célula principal de nuestro sistema sanguíneo. Entonces, tres formas. Libre, unido a proteínas y en el interior de las células. ¿Qué es el metabolismo? El metabolismo, una vez que los fármacos ya llegaron, ejercieron su función, etcétera, ahora hay que sacarle del organismo. ¿Y cómo hacen eso? A través del metabolismo. ¿Ya? Para los fármacos ser eliminados del organismo, deben ser transformados en compuestos más polares o más hidrosolubles, facilitando su eliminación por el riñón, la bilis y los pulmones. Son los principales órganos por donde uno excreta los metabolitos. Y aquí ya les pone metabolitos, es la droga modificada inactiva de un fármaco, pero no todos los metabolitos son inactivos. Hay metabolitos que sí tienen actividad farmacológica. La principal biotransformación de drogas ocurre en el hígado, aunque los pulmones, riñones, suprarrenales y piel pueden biotransformar también algunas drogas. Las reacciones de metabolización pueden ser reacciones no sintéticas o de fase 1 y reacciones sintéticas de conjugación o de fase 2. A ver, el principal lugar donde se metaboliza el fármaco, hígado, donde más va a haber metabolitos. Siempre, si les preguntan cuál es el principal lugar de metabolismo de un fármaco, el hígado, sin miedo. Si les preguntan cuál es el órgano, el principal órgano donde se excreta nuestros metabolitos, es el riñón, ¿ya? Las medicinas, los metabolitos salen por la orina. Esto que les ponen aquí de reacciones de metabolización de fase 1 o de fase 2, simplemente es cómo se transforma mi fármaco en un metabolito. Y esto lo tienen que investigar en su deber. ¿Cuáles son las de fase 1 y cuáles son las de fase 2? Aquí un ejemplo. Tenemos las de fase 1, son las de oxidación, reducción y las de hidrólisis, que aumentan la polaridad de la molécula y que se hacen a través de una molécula que se llama el citocromo P450. Ahora, esto es súper complicado, no es necesario que se lo aprendan porque esto no va a ir en su examen, pero sí es importante que tengan una idea de qué es. Entonces, en su deber, lo único que tienen que hacer es definir, buscar la definición de oxidación, reducción e hidrólisis, ¿ya? Nada más. Y lo mismo de la fase 2, que son reacciones de conjugación, que lo que hacen es aumentar el tamaño de la molécula a través de una enzima que se llama la transferasa. Y a través de estas dos tipos de reacciones, ustedes obtienen sus metabolitos y lo pueden excretar. Bueno, llegamos a la fase de excreción, ¿no?
Ya tenemos nuestros metabolitos, ahora es momento de que salgan de nuestro organismo. Entonces, es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos son expulsados desde la circulación hacia el exterior del cuerpo. ¿Cuáles son los mecanismos? Son la ultrafiltración, la secreción tubular y la reabsorción tubular. ¿Dónde se dan todos estos tres mecanismos? Los tres se van a dar en la nefrona. La nefrona, que es la unidad estructural, anatómica y funcional del riñón, ¿ya? Entonces ustedes tienen esto que se llama el glomérulo, esto es el túbulo renal proximal, el lanza de Henle, el túbulo contorneado distal, el túbulo colector. Esto yo me supongo que ustedes ya lo debieron haber visto en su primer semestre, en anatomía, fisiología renal, que yo entiendo que ya debieron haberlo visto. Sin embargo, no es difícil, ¿no? La ultrafiltración se va a dar aquí, en la parte del glomérulo, la secreción tubular en los túbulos, en el túbulo contorneado proximal y la reabsorción tubular en el túbulo contorneado distal y también se da en el túbulo colector. Esto no es necesario tampoco que lo sepan. ¿Qué es importante que sepan? Que es en el riñón, la excreción, el principal lugar de excreción de los metabolitos. La ultrafiltración sirve para un fármaco en forma libre, es decir, uno que no se unió a proteínas. La secreción tubular, los ácidos y bases débiles tienen sitios secretorios en el túbulo proximal. La reabsorción tubular depende del pH. O sea, en esta partecita de aquí depende del pH. Es decir, cuando más alcalina es la orina, más rápido se eliminan los ácidos débiles. Y cuando más ácida es nuestra orina, más rápido se eliminan las bases débiles, es decir, al revés, ¿no? Ustedes saben que la orina tiene un pH y cuando cambiamos el pH podemos hacer que un fármaco se elimine más o menos rápido. También en su presentación les hablan sobre el clearance o el aclaramiento, que es una fórmula que les ayuda a medir la capacidad de eliminar el fármaco de nuestro organismo, ¿ya? Ustedes se imaginarán, o no sé si alguna vez han escuchado, que no todos los fármacos se van a eliminar de la misma manera ni igual de rápido por el tema de su farmacocinética que es distinta en cada uno. Entonces, los laboratoristas utilizan esta fórmula que se llama el clearance renal o el aclaramiento renal, que sí se hace ejercicios de esto también, pero no los vamos a hacer, no está puesto en sus sílabos como tal, pero es para que tengan un conocimiento de lo que es el clearance renal. Entonces, el clearance es el volumen de un fluido biológico depurando el fármaco en una unidad de tiempo. Se expresa en litros kilogramo hora o en mililitros kilogramo minuto. ¿Cuál es la fórmula? U es la unidad de fármaco por ml de orina por el volumen de orina excretado por minuto para el fármaco por mililitro de plasma, ¿ya? Entonces, con esta fórmula ustedes saben exactamente en cuánto tiempo van a terminar de depurar su organismo de cualquier medicamento que hayan tomado. Si el clearance es mayor a 125 ml minuto, este fármaco se está secretando. Si ustedes tienen un clearance menor de 125 ml minuto, el fármaco no está saliendo del organismo y puede causarles efectos tóxicos. Ahora, yo les quiero mostrar este mapa conceptual, porque la farmacodinamia, como ven, no les habla mucho, porque la farmacodinamia depende muchísimo de cada fármaco, y como les digo, cada fármaco tiene un mecanismo de acción distinto y habría que aprenderse cada uno, pero es bastante complicado aprenderse el mecanismo de acción de todos los fármacos. La farmacocinética también tiene sus trabas, ¿no? Pero en este mapa conceptual está bastante bien resumido todo lo que ustedes deberían entender de farmacocinética. Entonces, aquí tenemos lo que es absorción, distribución, metabolismo y también tenemos excreción. Entonces, en la absorción, primero les conozcan la definición. Es el estudio
de la entrada del fármaco desde el lugar donde se administra. Ya, eso es facilito. La absorción tiene varios mecanismos. Tiene la difusión pasiva, la difusión a través de poros, el transporte mediado por transportadores, la endocitosis, exocitosis y otros sistemas. Entonces aquí les dicen la difusión pasiva, el fármaco pasa a través de la membrana por disolución en la bicapa lipídica. El fármaco atraviesa la membrana si tiene una alta concentración. Esto tienen que ustedes entender, que el fármaco atraviesa la membrana si tiene una alta concentración. Entonces, ¿qué es la difusión pasiva? Es el paso de una sustancia desde un sitio de mayor concentración a un sitio que tiene menor concentración del fármaco. El fármaco puede ser no ionizado o ionizado. ¿Qué es no ionizado? Que sea liposoluble, es decir, que se diluya en grasas, básicamente, liposoluble. Por lo tanto, será el único que pasará a través de la membrana. Ionizado es hidrosoluble, es decir, es soluble en agua. Por lo tanto, este no pasa la membrana y no puede absorberse. La difusión a través de poros es el paso a través de los canales acuosos situados en la membrana y debe tener bajo peso molecular y una carga negativa para poder atravesar la membrana. La velocidad de absorción depende del tamaño del poro. Mientras más grande el poro, más fácil se absorbe y más fácil pasa a la distribución. Transporte mediado por transportadores. Son sustancias proteicas que captan el fármaco a un lado de la membrana, los receptores, y lo trasladan al otro lado. O sea, ya cogí mi molécula y ahora sí me meto otra vez al interior de la membrana, entro al citoplasma, suelto la célula y otra vez me salgo hacia afuera a buscar otra molécula para ingresar. Endocitosis, exocitosis. Son mecanismos que ayudan a las macromoléculas a entrar en la célula o a salir de ella. La endocitosis se usa este mecanismo para liberación de fármaco en forma selectiva en el interior de la célula. Se come a la célula básicamente. Le coge la célula y le mete al interior. Y la exocitosis, por aquí se liberan la mayoría de hormonas y neurotransmisores. Son los productos celulares, ¿no? Se crean en el interior de la célula y luego los liberamos. Por eso no hay medicamentos por exocitosis, simplemente hormonas y neurotransmisores. Otros sistemas ionomorfos y liposomas. Estos no se ven mucho. Factores que alteran la absorción. Esa es una pregunta de su deber. Los factores que alteran la absorción son fisiológicos, patológicos y atrogénicos. ¿Qué es fisiológico? La edad de mi paciente. No es lo mismo darle un medicamento a un recién nacido que darle un medicamento a un abuelito, ¿no es cierto? O darle un medicamento a un adulto joven, ¿ya? No le puedo dar la misma cantidad de fármaco a ninguno de los tres pacientes porque ninguno de los tres funciona su sistema de la misma manera y por tanto la farmacocinética no es igual, ¿ya? Embarazadas tampoco. En embarazadas hay que tener mucho cuidado en embarazadas la administración de fármacos que ustedes les vamos a dar a las embarazadas porque casi todos los fármacos están prohibidos durante el embarazo por el tema de las malformaciones congénitas que pueden causar los medicamentos. Entonces, en un embarazo, a menos que sea absolutamente necesario, el único que puede medicarle es un ginecólogo, el ginecólogo que le está llevando el embarazo. Si no, déjenle quieta a la embarazada porque después cualquier problema lo van a aludir a la medicación que le estén administrando. Entonces, las embarazadas mejor dejárselas al ginecólogo, a las obstetras. Y la presencia de alimentos, eso es facilísima, ¿no? ¿Por qué la presencia de alimentos me va a mí impedir que absorba bien una tableta? Es obvio, ¿no? Si yo me tomo vía oral y tengo mi barriguita llena de comida, esa medicación que yo me tomé se va a demorar muchísimo más en absorberse a que si mi estómago estuviese vacío. Entonces, uno de los principales factores que alteran la absorción. Pero, sin embargo, hay medicamentos que sí necesitan que ustedes estén con la barriga llena. Ejemplo de eso, los AINES. Los AINES como el ibuprofeno, el diclofenaco, etcétera. Porque esos medicamentos, si ustedes se toman sin ningún alimento,
es probable que les dé acidez, ¿no? En la típica gastritis por ahínez. Factores patológicos, diarrea, vómito, alteraciones de la absorción. También, si está un paciente con vómito, no le voy a dar vía oral porque me va a vomitar toda la medicación que le di, no le va a servir de nada. Y lo mismo la diarrea. La diarrea, al aumentar la motilidad intestinal, es más rápido que ese medicamento salga por las heces antes de que se absorba a donde debería absorberse. Entonces, cuando tengan este tipo de pacientes, es preferible darle otra vía. Alteraciones de la absorción, como las que ya estamos viendo. Factores iatrogénicos. Ya. Iatrogénico significa cuando le hemos dado algo por error. La palabra iatrogénico. Cuando le dimos dos medicamentos que no se absorben igual, el uno es antagonista, el otro es agonista, crean una interacción, ¿no? Y por ejemplo, le di un antagonista, se unió y le quiero dar el otro que sí me sirve y ya no puedo porque le di un antagonista. Incorrecta administración de fármacos. No darles a la hora que es, no darles por la vía que es, etcétera. Incorrecta administración de fármacos. Biodisponibilidad, bioequivalentes. Aquí estos dos términos ustedes lo van a consultar, están dentro de su tarea. La distribución. La distribución, como ya lo vimos, es cómo se reparte el fármaco y cómo llega a alcanzar sus concentraciones en los tejidos, ¿ya? Llegan al plasma, como ya lo vimos, libre o unidas a proteínas. O también dentro del eritrocito que falta aquí esa parte. El volumen de distribución aparente, esta definición también está colocada para que la pongan en su deber. Es la cantidad de fármaco administrado y la concentración alcanzada en el plasma, ¿ya? ¿Cuánto de mi fármaco que yo le di llegó al plasma? Ese es el volumen de distribución aparente, la definición que tienen que buscar para su deber. Tenemos modelos generales de distribución del fármaco. Esto tampoco no es necesario que lo sepan, pero hay modelos de distribución, el monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental. Eso ya es más complicado de entender, así que dejémoslo ahí. El metabolismo, el principal órgano metabolizador, el hígado. Reacciones de fase 1 y las de fase 2, que son las que ustedes van a consultar y definir. Otros factores que afectan el metabolismo son, por ejemplo, al igual que la absorción, la edad. No metabolizan igual los neonatos recién nacidos y los ancianitos, a lo mismo que no absorben de la misma manera. ¿Qué otros factores lo afectan? Los inductores enzimáticos, los inhibidores de las enzimas y factores patológicos. Inductores enzimáticos son fármacos o sustancias que aumentan la actividad de metabolismo de un fármaco. Inhibidor enzimático, un fármaco que reduce esa actividad de formar metabolitos. Factores patológicos, que nuestro hígado esté enfermo. Ejemplo, una cirrosis. Una cirrosis donde ya no hay donde se metabolice ese fármaco. No le voy a dar medicamentos que vayan allá porque le voy a hacer mucho peor a ese pobre hígado del paciente. La excreción. Como ya lo vimos, la salida de los fármacos o los metabolitos al exterior del organismo. Tenemos renal, hepatobiliar por la bilis, pulmonar, también sale por la leche materna. Otros como el sudor, lágrimas y saliva. Entonces, dentro de lo renal tenemos los tres que ya hablamos. El ultrafiltrado glomerular o filtrado glomerular, la secreción tubular y la reabsorción tubular. Entonces, el filtrado glomerular, acuérdense, son aquellos que están libres, solo fármacos libres, que no se unieron a ninguna proteína plasmática. Pasan a la orina todos los fármacos que se encuentran en forma libre o están disueltos en el plasma. Puede estar condicionado por edad y por el embarazo. La secreción tubular se da mediante el transporte activo o también puede ser de forma pasiva. Esto también lo van a definir en su deber, que es transporte activo y que es difusión pasiva. Reabsorción tubular. Los fármacos vuelven a la circulación sistémica, dependen del pH del medio y lo hacen a través de difusión pasiva. Hepatobiliar elimina compuestos de alto peso molecular mediante transporte activo. Pulmonar para anestésicos generales y otros inhalatorios, como por ejemplo el oxígeno.
Leche materna se da en cantidades pequeñas, pero si la madre ingiere una alta cantidad de fármacos, le puede pasar al bebé. Lo mismo que las embarazadas, chicos. En mujeres que están en lactancia materna hasta los 6 meses, solo paracetamol, a menos que sea estrictamente necesario darle alguna otra cosa, porque sí le pasa al bebé. Y por ejemplo, si tenemos una mamá que está con alguna, digamos, una amigdalitis, y ustedes le dan acitromicina, a la mamá porque no le pase nada, pero al bebé puede darle diarrea por el antibiótico. Ya un bebito deshidratado por diarrea porque le dieron un antibiótico. Es preferible no darles nada, darles paracetamol y tratar solamente los síntomas para cuidarle al bebé. Vida media plasmática de eliminación, es decir, en cuánto tiempo yo elimino mi medicamento, es el tiempo que tarda la concentración plasmática en reducirse a la mitad. Se usa para decidir las pautas de administración. Se necesita 5 vidas medias para la eliminación completa. ¿Alguna vez se han preguntado o han tenido la curiosidad de pensar? Yo no la tenía hasta que me lo dijeron, que era, ¿por qué le dan un medicamento cada 8 horas? ¿Por qué otro medicamento le dan cada 12 horas? ¿Por qué un medicamento solo le dan una vez al día o una vez a la semana? ¿O hay medicamentos que se administran una vez al mes? ¿Ya? Es por la vida media plasmática de eliminación. ¿Qué significa eso? Es el tiempo en el que el fármaco empieza a ser eliminado y pierde ya su efecto terapéutico. Entonces, para el ibuprofeno, ¿cuántas horas son? 8. En 8 horas empieza a perder su efecto farmacológico y por eso se les receta cada 8 horas para que se tome exactamente y vuelva nuevamente a subir los niveles y este es nuestro paciente sin dolor, o el paracetamol cada 6 para que nuestro paciente se mantenga sin fiebre, o un antibiótico cada 12 para tener el efecto, ¿no? Y lo mismo el tiempo, porque le doy 3 días, porque le doy 7 días, etcétera, es por la semivida de eliminación, ¿ya? Permítame compartirles. Ya, entonces ese cuadrito está muy bueno para que ustedes repasen rápido qué es farmacocinética y qué es farmacodinamia. Aquí tienen un mapa conceptual de un resumen de las dos, ¿no? Entonces, farmacocinética, lo que mi cuerpo le hace al fármaco, farmacodinamia, lo que mi cuerpo, lo que el fármaco le hace a mi cuerpo. Entonces, tengo una dosis de fármaco, la administro, el paciente se la toma, se libera, llega al estómago donde se absorbe, pasa hacia el plasma, donde se distribuye, llega hacia el tejido y otra parte va hacia el metabolismo o eliminación. La parte que llega al plasma, al tejido, se une a un receptor. Hace la unión del receptor y puedes tener dos cosas. Primero, el efecto terapéutico, que es lo que yo busco, o si le diste de más, puedes tener un efecto tóxico, ¿ya? Tanto el efecto tóxico como el efecto terapéutico se metabolizarán en el hígado. Una vez metabolizado y teniendo ya los metabolitos chiquititos, pasan al sistema de excreción y se van con la orina y la orina es bilis y también puede ser vía pulmonar si lo dieron pulmonar, ¿ya? Pues aquí está todo lo que tienen que saber de farmacocinética y farmacodinámica. Ahora, la farmacognosia eh, solo la vamos a definir. Tiene por objeto el estudio de la materia prima de origen biológico para la preparación de medicamentos. Otra definición es el estudio de la composición y los efectos de los principios activos y sustancias naturales de origen vegetal y de origen animal. La etimología es el conocimiento de los fármacos del griego que les decía farmacón, que significa remedio fármaco, y gnosis, que significa conocimiento. Entonces simplemente es saber qué hace un fármaco y sus principios activos. Ahí nos vamos a quedar por la clase de hoy.
Tal vez alguna duda o pregunta que tengan, chicas y chicos. ¿No? ¿Ningún? Dicen, buenas noches, ¿cómo Listen, está? A ver, ¿quién Sigue la nomás, dice? compañera, sigue nomás. ya disculpe compañero. Dicen buenas noches. Lo que pasa es que yo tengo una pregunta. Yo quería saber si no van a cambiar los deberes. Sí, los deberes los cambio por los deberes que yo les subiré a la plataforma. Ujú. Pero lo que ya está subido ya no los va a cambiar. No, aún no he subido nada. Si es que está algo ahí que no tiene mi nombre, eso no es hecho por mí, no son sus deberes. Sí tiene. Sí Sí tiene. tiene el La deber primera número pregunta. 2, listen. Ah, ya, si está con mi nombre, sí son míos, chicos. Ah, ¿Cuál es ya, su listo. nombre, Ajá, sí, listen? no, no. Porque no, en la atención primaria nos pasó que habían subido de su antiguo profe y ahí hubo unos conflictos. Pero si tienen mi Ah, nombre, no, sí. listo. Ujú. Está Ana María Carranza. Sí, entonces sí, sí, Damaris, esos son los deberes. Ya, muy amable, Lizzie. ¿Ya? Listen, Wilson, disculpe una dime. pregunta. Buenas Ujú. noches. Oiga, Listen, tengo una inquietud. Lo que pasa es que en la materia pasada, como ustedes no estaba también dando clases, le consta que no subieron las Los videos. clases, sí, nunca subieron las clases grabadas en la plataforma, de modo que no pudimos revisar para poder hacer tareas o deberes. Ahora esto nos afectó bastante y ahora se hicieron más temprano, a las 6 de la tarde. Yo llego es un poquito tarde del trabajo, entonces yo decía si no nos suben las clases grabadas a la plataforma Ya, y la mayoría... justo una de sus compañeras me comentó este tema y yo le propuse a ella de pasarles directamente a ustedes el video